Muy buenos días para todos. Voy a dar inicio con la charla del día de hoy acerca del tumor del cuerpo carotidio. Soy Rodrigo Zubieta, fellow de Medicina Vascular. Primero, unos datos históricos relevantes. La primera descripción del cuerpo carotidio fue realizada en 1743 por Albrecht von Haller, un anatomista y fisiólogo suizo que lo describió como un ganglio atípico. Para 1880, Ludwig Kohn introdujo el término de paraganglios cuando describió agregados de células cromafines que estaban asociados a fibras del sistema nervioso autónomo simpático, que los identificó principalmente en regiones paravertebrales y retroperitoneales. Hacia 1903 se realizó la primera resección quirúrgica exitosa de un tumor de cuerpo carotidio en Estados Unidos por Scudder. Previamente se habían hecho unos intentos, pero habían fallecido los pacientes a quienes se les realizó. Y para 1980 se han descrito cerca de 1000 casos de tumores de cuerpo carotidio en el mundo. Primero, unas definiciones importantes. El tumor de cuerpo carotidio se define como tal como un paraganglioma que se origina en esa estructura que es el cuerpo carotidio. ¿Pero qué es un paraganglioma? Un paraganglioma es un tumor neuroendocrino que se origina a partir de un paraganglio. ¿Qué es un paraganglio? Entonces, cuando hablamos aquí de ganglio y paraganglio, no hacemos referencia a ganglios linfáticos, sino a ganglios nerviosos. Recordemos que los ganglios nerviosos son estas estructuras que son un conjunto de cuerpos neuronales que se localizan fuera del sistema nervioso central y participan en la transmisión sináptica. Recordemos que el prefijo para significa al lado de adyacente o asociado a, y un paraganglio se denomina así porque está situado junto a los ganglios del sistema nervioso autónomo sin ser un ganglio verdadero. El paraganglio no contiene cuerpos neuronales ni participa en transmisión sináptica, sino que es un conjunto de células neuroendocrinas que se derivan de la cresta neural y se localizan adyacentes a los nervios y ganglios del sistema nervioso autónomo que tienen una función no de transmisión, sino una función secretora o quimioreceptora. Entonces aquí tenemos una diferenciación entre ganglios nerviosos y paraganglios. Si bien ambos se originan de la cresta neural, la estructura del ganglio nervioso son neuronas, mientras el paraganglio está compuesto por células paraganglionares que son neuroendocrinas, que tienen capacidad de secreción de catecolaminas o quimioreceptoras, y unas células sustentaculares que son de soporte tipo Schwann, pero no tienen neurona ni sinapsis. El paraganglio tiene esas funciones neuroendocrina y quimioreceptora, mientras el ganglio solo es de conducción. Esta estructura es muy alta en vascularización, mientras que los ganglios no tanto, y los tumores que se originan de los ganglios son neuromas o ganglioneuromas, mientras de los paraganglios son paragangliomas, que es lo que nos tiene acá en este momento. Los paragangliomas en general se clasifican según su relación funcional y anatómica en paraganglios simpáticos, parasimpáticos, y el feocromocitoma tiene una clasificación pues aparte por unas características relevantes. Los paraganglios simpáticos se localizan entre el cuello y la base del cráneo. Usualmente es a lo largo de los nervios glosofaringio y vago y presentan predominantemente una función quimioreceptora, y usualmente estos, los parasimpáticos, no producen catecolaminas de forma significativa. De los paraganglios de cabeza y cuello, que son los parasimpáticos, la gran mayoría son del cuerpo carotidio, cerca del 60%, seguido de yúgulo timpánico entre el 20 y 30%, vagales en cualquier parte del recorrido del vago entre el 5 y 10, y laringios menos del 2%. En general, todos los parasimpáticos son no secretores en el 95% de los casos, o sea, en el 5% son secretores, pero que tengan una secreción significativa es menos del 3%. Los simpáticos, los paraganglios simpáticos, están localizados adyacentes a los ganglios nerviosos paravertebrales del tórax, abdomen y pelvis, por definición extraadrenales, o sea, no son los que incluyen la médula adrenal, y estos, a diferencia de los parasimpáticos, los simpáticos sí son en su gran mayoría productores de catecolaminas, y los feocromocitomas, que como tal son tumores de la médula suprarrenal productores de catecolaminas, son paragangliomas simpáticos intraadrenales y son indistinguibles a nivel celular respecto a los paraganglios simpáticos.
Respecto a la embriología, ya les comenté que derivan de la cresta neural del neuroectodermo, migran en asociación cercana con las células ganglionares y la diferenciación final se hace en su localización definitiva según el microambiente. Se pueden diferenciar en quimioreceptores o en secretores como células cromafines. Recordemos que las células cromafines son células que al exponerse a sales de cromo, por eso su nombre, se tiñen de color pardo oscuro y esto es por oxidación de las catecolaminas. En general, para todos los paragangliomas, de su epidemiología, porque no hay epidemiología como específica para cada uno, pues por su baja incidencia y estudios poblacionales muy pocos, la incidencia en general es de 0.8 por 100.000 personas año, de lo descrito en la literatura, aunque hallazgos frecuentes en autopsias, pues sugieren que probablemente sea más alto, solo que no se diagnostican en vida. La edad de diagnóstico, como el rango usualmente está entre los 30 y 50 años, con un promedio de 40, pero en los casos hereditarios se ha encontrado que se documentan en general 10 años antes que los esporádicos en promedio. En los casos hereditarios no hay una diferencia entre género, pero en los casos esporádicos sí se ha documentado que el 71% son mujeres y el restante 29% son hombres. Respecto a los hereditarios, del 30 al 50% de todos los paragangliomas son hereditarios o asociados a síndromes de paragangliomas. La mayoría de los casos hereditarios se deben a variantes patogénicas del complejo succinato deshidrogenasa. Esta succinato deshidrogenasa, que es una enzima mitocondrial clave que participa en el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria mitocondrial, y los genes de esta pues codifican para diferentes unidades, la A, la beta, la C y la D, y la AF2, que cada una tiene su función. La unidad A es catalítica, que convierte succinato a fumarato, la beta pues interviene en la transferencia de electrones, la C y D en el anclaje a la membrana mitocondrial y la F2 en el ensamblaje de la enzima como tal. La succinato deshidrogenasa tiene funciones importantes como la oxidación de succinato a fumarato, generación de electrones de la cadena respiratoria, produce ATP y una muy importante es que mantiene inhibido el factor inducible por hipoxia. Al disfuncionar esta enzima, se acumula el succinato, el cual es un oncometabolito. El succinato inhibe enzimas prolil hidroxilasas dependientes de oxígeno. Estas enzimas mantienen inhibido el factor inducible por hipoxia y al ser inhibidos, pues se activa el factor inducible por hipoxia, aunque haya suficiente oxígeno, esto es llamado una pseudohipoxia. Todo esto lleva a aumento de la secreción de factor de crecimiento del endotelio vascular, lo cual lleva a angiogénesis, aumento de receptores GLUT4 en las células, que lleva a aumento del metabolismo, mayor proliferación celular, menos apoptosis celular, y todo esto es un ambiente ideal para tumorogénesis neuroendocrina. Y las células cromafines y paraganglionares son altamente sensibles al oxígeno y dependen del eje hipoxia, factor inducible por hipoxia. Entonces, las mutaciones en cualquiera de las unidades de la succinato deshidrogenasa convierten una célula que está normóxica, en funcionalmente hipóxica, activando el factor inducible, promoviendo angiogénesis, proliferación y tumorogénesis. Existen 5 como tal de síndromes de paragangliomas hereditarios relacionados con la succinato deshidrogenasa. El más frecuente es el tipo 1, que es por el gen D, que afortunadamente es el que tiene más bajo riesgo de malignidad, mientras que el tipo 4, que es por la subunidad beta, es muy infrecuente, pero tiene un alto riesgo de malignidad y peor pronóstico. Todos estos 5 pues se heredan de forma autosómica dominante con penetrancia variable. Y recordemos que el 30 al 50% tienen alguna de estas alteraciones, por lo tanto, todo paciente con paraganglioma debe considerarse y debe realizarse estudio genético para las unidades de la succinato deshidrogenasa, pero también para otros genes de otras enfermedades asociadas que son síndromes hereditarios asociados. Resulta que, por ejemplo, la neoplasia endocrina múltiple tipo 2 se asocia también a feocromocitomas y paragangliomas, mucho más frecuentemente a feocromocitomas bilaterales. La neurofibromatosis tipo 1
También se asocia tanto a feocromocitomas, sobre todo menos a paragangliomas, pero cuando se asocia a estos son generalmente simpáticos y periadrenales. La enfermedad de von Hippel-Lindau, que del 10 al 34% desarrollan o feocromocitomas o paragangliomas secretores usualmente de noradrenalina. Y la enfermedad de Carney-Stratakis, que es la diada de paraganglioma junto con tumores GIST y asociado a unas mutaciones de la succinato deshidrogenasa. ¿Qué hay de los factores de riesgo de las variantes no genéticas, que son del 50 al 70% de los casos de paragangliomas? Realmente se ha encontrado algunos factores de riesgo, aunque pues la causalidad pues no está como tal definida. Uno de ellos es vivir en una altitud mayor de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Se ha encontrado que aumenta el OR, la probabilidad de desarrollar esa enfermedad de 3 a 10 veces cuando se le compara a los que viven a menor altitud. Y en pacientes que viven a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar se ha encontrado que hay tumores de cuerpo carotídeo incluso en 1 de cada 10 personas. La enfermedad pulmonar crónica, en la que incluimos EPOC, apnea del sueño, cardiopatía cianosantes, también nos dan un OR de 2 a 4 de desarrollar. Y el sexo femenino, recordemos que es en la variante no genética, también es más un factor de riesgo con un OR de 2 a 3 veces comparado con los hombres. Bueno, vamos a hablar del cuerpo carotídeo. El cuerpo carotídeo es la mayor masa de tejido quimioreceptor del cuerpo humano. Se localiza en la bifurcación de las carótidas, externo a la pared arterial y relacionado con la adventicia de las arterias. Este es un cuerpo carotídeo pues, normal de una resección quirúrgica, que es una estructura pequeña, y vemos aquí un esquema de la parte de vascularización que es bastante vascularizado. Normalmente tiene forma ovoide, es pequeño, de 3 por 5 milímetros, con un peso de apenas 12 miligramos. La irrigación usualmente la da la carótida externa, con una vascularización muy importante, y recibe inervación sensorial de fibras del nervio glosofaríngeo. El cuerpo carotídeo es un quimioreceptor que ante estímulos, sobre todo el que más lo activa es la disminución de la presión de oxígeno, pero también se puede estimular por el aumento de la presión de CO2 o disminución del pH sanguíneo, y ante estos estímulos libera neurotransmisores que se transmiten por el glosofaringeo, el bulbo raquídeo, llevan a un aumento del tono simpático con vasoconstricción, llevan a alteración del centro respiratorio con aumento en la frecuencia respiratoria, aumento del volumen tidal y aumento de la presión arterial por su respuesta en el tono simpático. Entonces, esta es como la función de ese quimioreceptor. Muy importante recordar que el seno carotídeo es algo diferente. El seno carotídeo es un área especializada, localizada acá en el bulbo, y el seno carotídeo son un conjunto de terminaciones nerviosas mecanosensibles que funcionan como un varoreceptor arterial que es sensible al estiramiento de la presión, de la pared, perdón, ante una disminución de la presión, que también tiene efectos pues en la parte cardíaca y vasoconstricción, pero es diferente. Aquí está esquematizado el cuerpo carotídeo y aquí el seno carotídeo. El seno carotídeo no es un órgano sólido, no tiene tumores primarios propios, o sea, no existen tumores del seno como tal, pero pueden ser afectados por neoplasias, por compromiso extrínseco, digamos, un cuerpo carotídeo puede terminar afectándolo por compresión, por infiltración, o puede haber metástasis en esa zona, por ejemplo, pero no hay tumores primarios del seno. ¿Cuál es la presentación clínica del tumor del cuerpo carotídeo? Entonces, el tumor es de crecimiento muy, muy, muy lento. Entonces, inicialmente son asintomáticos, y es comúnmente hallado como un hallazgo imagenológico incidental, un paciente que se le hace un estudio del cuello por otra indicación y se le ve la lesión o la masa. Sintomáticamente puede debutar como masa cervical ya cuando el tamaño es muy grande, que se localiza debajo del ángulo de la mandíbula. Semiológicamente es una masa firme lisa que tiene algo que es el signo de Fontaine, que significa que esa masa, cuando la revisamos, se puede mover de forma lateral, pero no se puede mover de forma vertical, es fija, pues porque está adherida a las arterias que no permiten que la movamos en sentido vertical.
Puede haber pulsación de la masa, pues por la transmisión del pulso de las arterias, puede haber un soplo audible en el 30 al 40% de los casos. Conforme crecen, si es muy grande, la masa puede producir síntomas por compresión o invasión local, puede haber dolor, ronquera, sensación de plenitud, tos, tinnitus. De forma rara, pero puede producir, si crece lo suficiente, disfunción de nervio craneal, como el vago hipogloso, o afectación del tronco simpático, pudiendo producir disfagia, disartria, broncoaspiración, parálisis de cuerdas vocales o síndrome de Horner. Recordemos que del 3 al 5% son productores de catecolaminas, pero apenas 1 al 3% las producen con una cantidad relevante que hace que sea sintomático para eso. ¿Cuáles serían los síntomas? Similar a un feocromocitoma, el paciente puede tener episodios de cefalea, mareos, palpitaciones, taquicardia, diaforesis, fotofobia, flushing, episodios de hipertensión paroxística. Los tumores del cuerpo carotídeo son bilaterales en el 5 al 10% de los casos y son multifocales, o sea que se encuentran en el mismo momento un tumor, otro paraganglio en otra localización entre el 10 al 20%, que es pues un dato bastante interesante. Hay muchos diagnósticos diferenciales al encontrarnos ante una masa pues localizada en esa región en el cuello, desde enfermedades reactivas, infecciosas, quísticas. Hay también neoplasias benignas, por ejemplo, lipomas, hemangiomas, neurofibromas. Hay neoplasias malignas, por ejemplo, un tumor, un carcinoma de la tiroides, linfomas de Hodgkin y no Hodgkin. Y otras, como por ejemplo, puede ser afectado por metástasis o extensión, pues como tal, de otras neoplasias locales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta entidad? A través de imágenes diagnósticas nos permiten confirmar la ubicación y las características y nos ayudan a descartar diagnósticos diferenciales. Las imágenes nos ayudan a caracterizar la parte anatómica del tumor y la parte vascular y nos ayudan para el seguimiento de los pacientes. La ecografía Doppler se considera actualmente como el estudio inicial de elección debido a que es no invasivo, tiene un bajo costo, es fácil de realizar y nos permite identificar una masa sólida bien definida, localizada en la bifurcación y pues nos permite ver ahí las arterias carótidas. Esta es hipoicoica y muy vascularizada, es algo muy importante. Entonces vemos aquí las arterias con el tumor en el centro y produce algo que es la separación de la carótida interna y externa. Conforme el tumor crece, las va separando sin colapsarlas, desplazan como tal los vasos. Vemos aquí pues la importante vascularización del tumor y la separación de las dos arterias, y aquí en angiografía también lo vemos, y este es un signo radiológico clásico que se llama el signo de la lira, pues por esa separación nos hacen un ángulo que pues no es tan agudo, sino más obtuso, que también pues en Doppler se puede evaluar, y un signo muy sugestivo. Vemos aquí la parte de la vascularización del tumor y al Doppler, pues si se le hace pues dentro de la vascularización del tumor, tiene un flujo de baja resistencia. Comparado con el angioTAC, se ha encontrado que el Doppler tiene una especificidad del 82%, una sensibilidad del casi el 90%, con una exactitud del 87.5%, que son pues unos valores bastante buenos. Pero de todas maneras, imágenes que nos dan unas pues características adicionales se deben realizar como angioTAC o angioresonancia. Estos estudios pues nos aportan información mayor que el Doppler. Por ejemplo, nos evalúan la relación exacta con las dos arterias, nos evalúan si hay extensión craneal, si hay tumores contralaterales o multifocales, sobre todo pues en base de cráneo, donde pues por Doppler no es posible. Permite una reconstrucción tridimensional y son útiles y necesarios para la planeación quirúrgica. Tenemos aquí unas imágenes de un tumor de cuerpo carotídeo, aquí al lado izquierdo, donde vemos el tumor con las dos arterias, aquí pues en diferentes cortes, aquí el signo de la lira. Vemos aquí pues como tal compromiso hacia la parte interna. Se pueden pues en la parte imagenológica pues ver la relación con otras estructuras, con huesos, con tejidos blandos. Y tenemos aquí pues una reconstrucción tridimensional donde pues vemos la relación con las arterias y donde se puede ver la vascularización.
Recordemos que hay una multifocalidad entre el 10 y el 20% de los casos, y aquí unas imágenes diagnósticas de un paciente precisamente con eso. Vemos aquí en este corte que tiene un tumor en el cuerpo carotídeo del lado izquierdo, pero aquí se ve otra lesión que está pues más pequeña localizada en el lado derecho, y en otro corte del mismo paciente también tiene un tumor en el cuerpo carotídeo del lado derecho. Entonces aquí vemos por resonancia la lesión del cuerpo carotídeo izquierdo, otra lesión más caudal, más craneal, perdón, en el lado derecho, que está en localización del nervio vago, y por PET-CT vemos que este paciente tenía 3 tumores al tiempo, un paraganglioma pues, del cuerpo carotídeo izquierdo derecho y uno del nervio vago del lado derecho. El estándar de oro actual es la angioresonancia para el diagnóstico de esta entidad, y pues comparada con el angiotac nos permite una mejor caracterización tisular del tumor, define mejor extensión local y relaciones no vasculares, sobre todo, y pues en esto favorece respecto al angiotac que esta permite evaluar mejor los nervios craneales, los espacios parafaringios y los tejidos blandos. Por eso es actualmente el estándar de oro. La angiografía en general nos permite evaluar de una forma muy buena el flujo como tal. Identifica los vasos nutricios y anastomosis peligrosas que puede ser relevante para el momento quirúrgico, pero está reservada, pues al ser invasivo, generalmente cuando la anatomía es demasiado compleja, cuando hay duda en la parte anatómica tras el angiotac o la angioresonancia, y sobre todo, pues lo más usado es en la embolización preoperatoria. Tenemos aquí un esquema donde vemos pues esquematizado como los vasos nutricios del tumor. Una vez tenemos pues las imágenes diagnósticas, estas nos permiten hacer clasificaciones del tumor. Entonces, si bien existen muchos tipos de clasificaciones descritas, la más utilizada y aún vigente y recomendada por guías es la clasificación de Chamblin. Tenemos aquí un esquema. Esta nos diferencia en la parte clásica, porque hay una modificada, pero la clásica nos divide en 3 tipos de Chamblin, 1, 2 y 3. El Chamblin tipo 1 es un tumor que es pequeño, que está pues como tal ahí en la bifurcación, pero que no rodea los vasos, o sea, la carótida interna ni externa. El tipo 2, pues el tumor tiene un tamaño mayor y ya rodea parcialmente a estos vasos, a uno o a ambos, y el tipo 3 ya es un tumor muchísimo más grande que engloba completamente a ambas arterias y pues probablemente también a los nervios adyacentes. Esta clasificación se correlaciona con sangrado operatorio, tiempo quirúrgico, riesgo de lesiones de nervios craneales y necesidad de reconstrucción carotídea, por la cual pues, es una de las pues, más utilizadas actualmente. Recordemos que un porcentaje importante, el 5% de todos los paragangliomas de cabeza y cuello, de los parasimpáticos, pueden producir catecolaminas, y la falta de identificación y tratamiento de niveles elevados de catecolaminas puede llevar a una morbilidad y mortalidad significativa, y es por eso que se hace necesario determinar el comportamiento secretor de todos los paragangliomas de cabeza y cuello antes de tomar cualquier medida terapéutica. ¿Qué nos recomiendan realizar? Metanefrinas plasmáticas libres o fraccionadas en orina de 24 horas, siendo pues más recomendado las plasmáticas libres debido a que tienen mayor sensibilidad del 97 a 99 comparados con las de orina del 90 al 95 y pues obviamente mucho más fácil que realizar que las de orina de 24 horas. Pero ante sospecha de secreción dopaminérgica, los cuales son más frecuentes en los simpáticos extraadrenales o en los que tienen la mutación beta de la succinato deshidrogenasa, se recomienda la medición de 3-metoxitiramina en plasma, o si no es posible, bueno, este es un metabolito de la dopamina, que nos ayuda a ver si son secretores de dopamina, pero si no está disponible, lo que nos recomiendan es hacerle catecolaminas plasmáticas fraccionadas, que también nos permiten pues evaluar lo mismo, aunque con menor sensibilidad para la dopamina. ¿Qué hay de la histopatología en ese tipo de tumor? Esta es una resección quirúrgica de un tumor cuerpo carotidio normal y de un tumor de cuerpo carotidio. Entonces, la histopatología del tumor normal, pues tiene una arquitectura organizada, con nidos pequeños, abundante red capilar, no hay pleomorfismo, y los núcleos son uniformes. Mientras que en un tumor lo que se ve es que los nidos ya son más grandes,
expansivos, hay mucho estroma, mucha reticulina, hay pleomorfismo y mitosis. Pero es importante saber que estos son piezas quirúrgicas y en paragangliomas la histología e incluso la inmunohistoquímica no logran definir malignidad, y la malignidad en este tipo de tumores lo establecemos es si tiene metástasis. Y las biopsias de cuerpo carotídeo no están indicadas, están contraindicadas por el alto riesgo de sangrado, diseminación, lesión vascular o nerviosa. O sea, la histopatología es básicamente de la pieza quirúrgica post-resección. Entonces, ¿qué tenemos de riesgo metastásico? Es diferente según el tipo de paraganglioma. Los extraadrenales simpáticos tienen un riesgo de malignidad del 20%, que es siempre importante. De los parasimpáticos, los de cabeza y cuello, es diferente según el tipo. Los vagales tienen el mayor riesgo entre 10 y 19%, los de cuerpo carotídeo del 4 al 6%, los yugulotimpánicos de 2 al 4%, pero si tenemos mutación de la subunidad beta, o sea, el síndrome de paraganglioma tipo 4, el 30 al 40% pueden tener malignidad, o sea, nos cambia el pronóstico, al igual que la secreción de dopamina del 30 al 50%. Entonces, de los de cabeza y cuello, cuando hacen metástasis, el 70% son locorregionales y el restante 3% a distancia, donde los órganos más comprometidos usualmente son hueso, pulmón e hígado. Entonces, ¿qué nos dicen las guías respecto a estudios de extensión cuando diagnosticamos un tumor de cuerpo carotídeo? Nos recomiendan hacer tamizaje en todos los pacientes con variante genética beta, que es de alto riesgo, y los secretores de dopamina por su alta frecuencia de metástasis. Esto nos dice la guía europea, que pues, es un poquito viejita, es de 2014. Y nos recomienda hacerlo con PET-CT, bien sea con fluodeoxiglucosa 18 o con dotatato de galio 68, que es como el más recomendado. Realmente en esto se diferencia, digamos que esta guía que es más reciente, este consenso de la Sociedad Británica para el manejo de paragangliomas de cabeza y cuello, ellos son un poquito pues más cautos y más agresivos en el diagnóstico, y ellos nos dan una recomendación de que todos los pacientes con paragangliomas de cabeza y cuello deben tener como mínimo imagen de tórax, abdomen y pelvis, siendo la preferida la resonancia contrastada, o como alternativa al PET-CT con dotatato de galio. Entonces, ahí tenemos como una diferencia, y esta guía que fue publicada en 2020, o bueno, este consenso, nos da una recomendación pues de ser más activos en la búsqueda de, como tal, extensión. ¿Qué tenemos en vida real digamos que en lo que se ha descrito en los estudios? Entonces, esta revisión sistemática de 2024, que encontró y evaluó 155 estudios, 9.291 pacientes, nos muestra las características que hay documentadas en la literatura pues, de esta enfermedad. Esto es específico para tumor de cuerpo carotídeo. Entonces, la mediana de edad es de 45 años, el 65% son mujeres, hay bilateralidad del tumor en el 13%, hay múltiples paragangliomas en el 16%, la clasificación de Chamblin es tipo 1 en el 24%, tipo 2 en el 45% y tipo 3 en el 33%. Son funcionales en el 12%, que es pues, un dato mucho más alto de lo que se escribe en los libros clásicos. La mutación, alguna de las mutaciones de las 5 de la succinato en el 36%, antecedente de historia familiar en el 16%, compromiso de nervio craneal en el 27% y malignidad en el 6% de los casos. Bueno, ¿qué tenemos respecto a tratamiento de los tumores de cuerpo carotídeo? Entonces tenemos varias opciones, la principal quirúrgica, con o sin embolización, manejo expectante, radio y quimioterapia. El tratamiento expectante pues se ha propuesto teniendo en cuenta que los tumores pequeños crecen de forma muy lenta. Se ha descrito en diferentes estudios que doblan su tamaño en 4 a 14 años y que hasta un 50% de los tumores de cuerpo carotídeo pueden no tener ningún crecimiento a 10 años. Por eso se plantea y se puede considerar seguimiento si cumple unas características muy específicas que no les dé alto riesgo. Entonces, podría considerarse seguimiento a tumores menores de 1 centímetro
pacientes completamente asintomáticos, secretores y unilaterales, o sea, necesitamos hacerle de todas maneras el perfil de secreción y de imágenes, el perfil genético porque no deberían tener fenotipo de alto riesgo, que puedan recibir los pacientes seguimiento y que pues sea una decisión conjunta con el paciente e informada. Si se opta, si cumple con todas estas características, se debe hacer un seguimiento que es bastante estricto. A los 6 meses se hace idealmente con resonancia contrastada. Si no hay crecimiento, se hace de forma anual. Bueno, si el tumor crece, aumenta de tamaño, pues se da la opción de cirugía. El tratamiento quirúrgico es el pilar de manejo y pues recomiendan hacerlo pues lo antes posible después del diagnóstico. ¿Por qué? Porque los tumores mientras sean más pequeños son de más fácil remoción, pueden convertirse en localmente invasivos, pueden crecer hacia el cráneo o comprometer nervios craneales o pueden desarrollar un comportamiento maligno y ya vemos que pues no tenemos diferente a la genética nada como para establecer como este riesgo. La cirugía, pues depende de la anatomía, digamos que en los Chamblin tipo 1, pues son técnicamente, pues para un cirujano entrenado es relativamente sencillo, donde la extracción se hace preservando pues las estructuras nerviosas y vasculares, mientras que ya más avanzados, por ejemplo aquí un Chamblin tipo 2 que estaba pues comprometiendo una de las dos arterias, pues se hace una disección y requiere en este caso disección de parte de la arteria. Recordar que se requiere una preparación prequirúrgica, si bien menos del 5% producen pues catecolaminas, pues recuerden que todos deben ser estudiados. En los que producen catecolaminas, la mayoría producen norepinefrina. Entonces, en los tumores productores se recomienda que por lo menos 15 días antes se inicie bloqueo alfa, idealmente con doxazosina o fenoxibenzamina o como opción si no las hay, prazosin. Hacer expansión del volumen con consumo de agua y dieta alto en sodio también 2 semanas antes, y el bloqueo beta en general no es usualmente necesario, solo si después del bloqueo alfa hay persistencia de taquicardia o arritmias, debería considerarse el bloqueo beta. Y eso es lo que nos dice la guía europea básicamente. Respecto a la embolización es un procedimiento endovascular que busca disminuir la vascularización tumoral antes de la cirugía, mediante la oclusión selectiva de las arterias aferentes del tumor, y se utilizan, o lo más utilizado son micropartículas como microesferas y alcohol polivinílico. Se preferiría en tumores Chamblin tipo 2 grandes o 3 y altamente vascularizados, pero ya vamos a hablar un poquito más al respecto. Tenemos aquí un esquema pues, de la angiografía de un tumor y posterior a la embolización, cómo la vascularización del tumor pues, disminuyó radicalmente. Se supone que la embolización pues, de las arterias del tumor puede disminuir el sangrado quirúrgico, el tiempo quirúrgico, puede facilitarle al cirujano la disección quirúrgica, mejorando el plano de visualización tumoral. Pero, ¿qué tenemos de datos como tal objetivos al respecto? Este metaanálisis publicado en 2019 de 25 estudios, 1.326 pacientes, pues a ese momento no existían ensayos clínicos aleatorizados sólidos sobre embolización de cuerpo carotidio, por lo tanto es un metaanálisis de estudios observacionales o de cohortes, básicamente, y algunos retrospectivos. Entonces, ¿qué nos dice este metaanálisis de 2019? Que si bien redujo en 135 mililitros el sangrado operatorio. Aquí, como es números negativos, está ese lado contrario, pero esto es a favor de la embolización. Disminuyó en 38 minutos la duración de procedimiento quirúrgico, la embolización, o sea, eso estuvo a favor. No hubo ninguna diferencia significativa en lesión de nervio craneal si se realiza la embolización previa, y hubo una tendencia, aunque no fue significativa, a mayor riesgo de stroke cuando se hacía embolización previa. Y este otro metaanálisis de 2024, esta revisión sistemática más reciente, donde tampoco pues, metieron estudios, ensayos clínicos controlados porque no los hay, ¿qué nos dice?
Estuvo a favor de hacer la embolización selectiva, la pérdida sanguínea, igual que la anterior, el tiempo quirúrgico, digamos que eso no hay duda, pero en mortalidad, pues los pocos estudios que lo han evaluado realmente no hay ninguna diferencia y en stroke alcanzó a ser significativo mayor riesgo de stroke que no favorecía a la embolización pues prequirúrgica. En general, no hay consenso sobre las características para preferir realización o no, y digamos que es muy variable. Algunos autores dicen que tumores mayores de 3 centímetros, otros que solo en Chambliss tipo 3. En algunos centros actualmente están realizando para todos, excepto los yugulotimpánicos. En general, el yugulotimpánico no se debe realizar por el riesgo de embolización de territorio intracraneal, pero hay centros donde lo están haciendo en todos, por ejemplo, y otros que recomiendan solo cuando hay hipervascularidad marcada o pues múltiples vasos como tal nutricios, cuando se espera un sangrado relevante o una disección difícil. La guía europea 2014 no dice pues ninguna recomendación al respecto. El consenso británico escuetamente nos dice que ha sido utilizado y puede ser considerado para pacientes quirúrgicos y que se debe realizar dentro de las 48 horas previas a la cirugía, pero pues no nos da ninguna recomendación específica de a quién sí o a quién no. Y pues lo que sí es claro es que la idea es que se haga entre 24 y 48 horas previas a la cirugía. Entonces la embolización no es rutinaria, no se debe hacer rutinaria, se podría considerar en tumores grandes altamente vascularizados cuando la disección se anticipa compleja, evaluando riesgo-beneficio y realizándose obviamente en centros que tengan experiencia, porque si no puede ser pues mayor el riesgo que el beneficio. Lo cierto es que debe ser tomado esa decisión por un equipo que debe incluir el que lo va a operar, el cirujano vascular o de cabeza y cuello, anestesiología y radiología intervencionista. Debido a que no se ha demostrado de forma consistente reducción en desenlaces fuertes como morbilidad neurológica, tampoco mortalidad, y que no hay ensayos clínicos controlados en los que se hayan evaluado desenlaces pues como tal relevantes. Después de la cirugía para los paragangliomas se recomienda un seguimiento postquirúrgico. Según el riesgo se establece cuándo. Los tumores de cabeza y cuello no son de bajo riesgo, son por lo menos de intermedio o alto. Los de riesgo intermedio se recomienda, bueno, que los de alto son los tumores grandes de 5 o 6 centímetros que tengan la mutación de la succinato deshidrogenasa tipo B, que se ha diagnosticado en pacientes de menos de 20 años. Entonces, en este grupo de alto riesgo se hace seguimiento clínico y de metanefrinas cada 6 a 12 meses y de imágenes cada 12 a 24 meses. Los que no tienen características de alto riesgo, que en cabeza y cuello serían de riesgo intermedio, se hace el seguimiento clínico y metanefrinas cada 12 meses y de imágenes cada 2 a 3 años. ¿Qué hay de otras terapias? Radioterapia. Radioterapia realmente pues, no es la primera línea, se reserva cuando el riesgo quirúrgico de lesión vascular o nerviosa es alto, o sea, cuando no se puede hacer cirugía puede ser una opción, cuando hay recurrencia después de la cirugía, cuando hay parálisis de nervio vago contralateral, está contraindicada la cirugía porque si se lesiona en la cirugía del otro vago, pues tiene complicaciones neurológicas pues catastróficas. La quimioterapia está aún más limitada a casos muy puntuales como enfermedad metastásica irresecable y progresiva y en pacientes que no son candidatos a cirugía ni a radioterapia. La quimioterapia no ha demostrado mejoría de la supervivencia, solo en algo en el control de los síntomas, sobre todo a nivel de dolor y calidad de vida. Bueno, como conclusión para finalizar, el tumor de cuerpo carotídeo es un paraganglioma parasimpático, usualmente benigno, de crecimiento lento y predominantemente no secretor, pero con potencial de morbilidad local significativa, que todo paraganglioma debe evaluarse de forma integral, incluyendo estudios bioquímicos para evaluar secreción, valoración genética, debido al alto porcentaje de asociación hereditaria, y que las imágenes son claves, siendo el ultrasonido el estudio inicial, pero el angioTAC o angioresonancia fundamentales para la mejor caracterización anatómica, extensión y planeación quirúrgica. Y la cirugía es actualmente el pilar de tratamiento que se debería realizar lo antes posible, siendo la embolización útil en casos muy seleccionados por el grupo quirúrgico, aunque no ha demostrado reducción de morbilidad
neurológica o de mortalidad como tal. Eso era lo que les traía para hoy. Muchas gracias. Rodrigo, te felicito por esa conferencia tan completa, supremamente bien explicado el tema, me quedó demasiado claro. Una pregunta, cuando uno entonces, teniendo en cuenta el tema genético, especialmente en el género femenino, cuando uno encuentra un paraganglioma, ¿tiene que hacer estudios en familiares o un estudio genético a todos los pacientes? ¿O Sí, cómo se aclara eso? sí. Por ejemplo, si tenemos un paciente que le encontramos pues, cualquier paraganglioma, le hacemos el estudio genético. Si ese paciente tiene uno pues, de los marcadores positivos, se le debería realizar a todos los familiares de primer grado, o sea, papás, hijos y hermanos, es como la recomendación de las guías, pues obviamente ya el específico, el marcador específico, el gen pues, que se encontró. ¿Y estudio, pero al familiar estudio genético o imaginológico también? No, solo genético, pues porque puede que no lo tenga. Ya si lo tiene, pues sí, Hay que probablemente, hacer pues ese. si tiene el genético, se buscaría pues con imágenes. Muy bien, gracias.